¿Qué harías si tu país estuviera al borde del abismo y el mundo entero eligiera mirar hacia otro lado? Imagina despertar cada día sabiendo que la amenaza no llega solo desde la pobreza o la inestabilidad política, sino de grupos armados que han tomado el control de una tercera parte del territorio, desplazando a decenas de miles y sembrando el terror en cada aldea y ciudad. Así se vive hoy en Burkina Faso, un país en el corazón de África Occidental, enfrentando la peor crisis de seguridad de su historia moderna. Este escenario no es solo un titular, es una realidad que recuerda épocas de crisis en países como Siria o Afganistán, donde la indiferencia internacional permitió que el caos se extendiera por años y generaciones enteras crecieran bajo el sonido de las bombas y el miedo constante. ¿Qué harías tú si cada amanecer fuera una apuesta por la supervivencia? ¿Cómo actuarías si tuvieras que elegir entre huir dejando todo atrás o quedarte luchando por un futuro incierto? La historia de Burkina Faso es, en muchos sentidos, la historia de la resistencia humana frente a la adversidad más absoluta. Durante años, el terrorismo ha puesto en jaque la existencia misma de esta nación. Zonas enteras han caído bajo el dominio de grupos yihadistas. La esperanza se desvanece mientras Occidente observa, sin intervenir, dejando a Burkina Faso prácticamente sola ante el desastre. Sin embargo, del caos ha surgido una figura inesperada: Ibrahim Traoré. Desde finales de 2022, su liderazgo ha impulsado un cambio radical en el destino del país. Su aparición recuerda el surgimiento de figuras históricas como Charles de Gaulle en Francia durante la Segunda Guerra Mundial o Nelson Mandela en Sudáfrica, líderes que emergieron en la hora más oscura para cambiar el rumbo de la historia. Traoré, con menos de 40 años, se convirtió en el rostro de una nación que, en vez de resignarse a desaparecer, optó por desafiar todos los pronósticos y luchar por su renacimiento. Con menos de 40 años, Traoré tomó el poder en el momento más crítico imaginable. Sabía que el enemigo no era solo el terrorismo, sino también la desconfianza internacional y la pesada herencia de la dependencia colonial. En vez de rendirse, apostó por una revolución política y militar que desafía los esquemas tradicionales de África Occidental. Esta decisión recuerda a otros movimientos de liberación en el continente, como la independencia de Argelia o la revolución de Ghana, pero con un matiz contemporáneo. La lucha ya no es solo por la libertad política, sino por la supervivencia física y la dignidad nacional frente a amenazas globales. Bajo su mando, el gobierno ha declarado una guerra total contra el terrorismo y al mismo tiempo ha comenzado a redefinir la política exterior de Burkina Faso. Ya no se limitan a pedir ayuda, buscan alianzas estratégicas con potencias emergentes como China, Turquía y Rusia, rompiendo con décadas de sumisión y dependencia hacia Occidente. Este giro recuerda los años de la Guerra Fría, cuando muchos países africanos buscaban equilibrar la influencia de las superpotencias para asegurar su soberanía, pero con la diferencia de que ahora los riesgos y las oportunidades son aún mayores en un mundo interconectado y multipolar. La apuesta es total. Si Burkina Faso fracasa, no solo perderá su territorio, sino también su futuro como nación independiente. Toda su soberanía y el destino de millones de personas está en juego en una transformación que podría redefinir el mapa político y la esperanza de toda África Occidental. Imagina el impacto si esta apuesta tiene éxito. Otros países asediados por el extremismo, como Malí o Níger, podrían encontrar inspiración en el ejemplo de Burkina Faso y buscar sus propios caminos hacia la autonomía y la paz. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto sin retorno? ¿Qué heridas históricas y eventos críticos obligaron a tomar decisiones tan extremas y arriesgadas? La respuesta está en una compleja mezcla de factores internos y externos, de legados coloniales no resueltos, de crisis económicas y, sobre todo, de una población cuya paciencia llegó al límite tras años de promesas incumplidas y sufrimiento creciente. Para entender este momento crítico, debemos viajar atrás en el tiempo y descubrir las raíces profundas de la crisis. Solo así podremos comprender por qué la lucha de Burkina Faso resuena mucho más allá de sus fronteras
¿Y por qué su desenlace importa tanto en el escenario internacional? Imagina un país donde más de un tercio de su territorio cae, en cuestión de pocos años, bajo el control de grupos terroristas. Así era la angustiosa realidad de Burkina Faso, a finales del año 2022. Una nación sumida en una crisis tan profunda que su propia existencia pendía de un hilo. Para ponerlo en perspectiva, es como si un país europeo de tamaño medio viera perder el control de regiones enteras, con millones de habitantes atrapados entre el miedo y la incertidumbre. Ejemplos históricos como la expansión de ISIS en Siria e Irak muestran lo devastador que puede ser perder el control territorial ante grupos armados bien organizados y financiados. En ese momento, las Fuerzas Armadas estaban desbordadas. Eran insuficientes, mal equipadas y superadas por una amenaza que parecía multiplicarse cada semana. Los soldados luchaban con medios precarios, mientras la brecha entre la necesidad y la capacidad real de defensa se hacía abismal. Muchos combatientes improvisaban con armas antiguas o incluso fabricadas de manera artesanal, recordando escenas de la Guerra Civil Española, donde la creatividad suplía la falta de recursos, aunque a un costo humano altísimo. Los relatos de soldados burkineses enfrentando convoyes de enemigos con apenas municiones muestran la desesperación y el coraje de quienes se negaban a rendirse, aunque todo estuviera en contra. Grupos como Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, también conocido como JNIM, y el Estado Islámico en el Gran Sahara, ISIS-GS, se expandían sin freno. No solo capturaban territorios, sino que cortaban rutas vitales, sitiaban ciudades y esparcían el terror con ataques imprevisibles. Para aldeas enteras, cada amanecer era una ruleta. ¿Sería este el día en que la violencia tocaría su puerta? Las historias de familias que huían al bosque, abandonando cosechas y hogares, se multiplicaban. Niños que no podían ir a la escuela, mujeres que perdían el acceso a atención médica, agricultores que veían sus campos quemados. El tejido social se deshilachaba a pasos acelerados. La vida cotidiana se transformó en una lucha por sobrevivir. Familias completas vivían desplazadas, los mercados quedaban vacíos, y las escuelas cerraban por miedo. Las voces de la sociedad civil, líderes comunitarios y hasta los propios militares reclamaban una solución urgente, antes de que el país se desmoronara ante sus ojos. En muchas comunidades, las reuniones dejaron de ser espacios de celebración para convertirse en asambleas de emergencia, donde se debatía cómo organizar la defensa local o cómo compartir los pocos recursos disponibles. El temor a las represalias era constante. Cualquier gesto de resistencia podía ser castigado con violencia brutal. El tiempo se convirtió en el enemigo más peligroso. Cada día sin respuesta acercaba un poco más a Burkina Faso a la desaparición total como nación. La amenaza ya no era solo perder batallas, sino perder el país mismo. Las imágenes de ciudades fantasmas, con calles vacías y casas abandonadas, eran testigos mudos de una crisis que amenazaba con borrar siglos de historia y cultura. Justo cuando la esperanza parecía agotarse, una figura inesperada surgió con la promesa de cambiar el destino del país para siempre. Ibrahim Traoré, entonces un joven capitán, decidió no esperar más y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la nación. Su ascenso al poder recuerda los momentos históricos en los que líderes militares asumieron el mando en tiempos de crisis, como Charles de Gaulle en la Francia ocupada o Mustafa Kemal Atatürk en la Turquía postimperial. En ambos casos, la clave fue la determinación de no dejarse vencer por la adversidad y la capacidad de unir a un pueblo en torno a un objetivo común. ¿Quién era este nuevo líder y cómo planeaba enfrentar un desafío que parecía insuperable? Todo comenzaría con una apuesta radical por la transformación militar y estratégica. Traoré entendió que la única manera de revertir la situación era apostar por la modernización total de las Fuerzas Armadas y por la movilización de la sociedad entera. Para lograrlo, debía tomar decisiones rápidas y audaces, superando la inercia de años de dependencia y resignación. ¿Cómo se puede pasar de un ejército fragmentado y desmoralizado a una fuerza capaz de recuperar territorio y desafiar a sus enemigos en cuestión de meses?
Esa es la apuesta sin precedentes de Ibrahim Traoré, quien al tomar el poder en Burkina Faso, decidió romper con el pasado y cambiar las reglas del juego de la defensa nacional. La historia reciente ofrece ejemplos de transformaciones militares radicales en poco tiempo, como la reforma del ejército israelí en 1948 o la reconstrucción de las Fuerzas Armadas surcoreanas tras la Guerra de Corea. En todos estos casos, el éxito dependió de la combinación de tecnología, disciplina y un sentido fuerte de propósito nacional. Su primera jugada fue audaz: dotar a las Fuerzas Armadas de tecnología de última generación. Drones de ataque y vigilancia, vehículos blindados y sistemas de misiles sofisticados llegaron en oleadas. El objetivo era directo y ambicioso: igualar, e incluso superar, la capacidad de fuego de los grupos terroristas, disminuyendo los enfrentamientos directos y salvaguardando la vida de los soldados. Por ejemplo, el uso de drones permitió localizar campamentos enemigos con precisión, evitando emboscadas y permitiendo ataques quirúrgicos. Esta estrategia ha sido utilizada con éxito en conflictos modernos, como en Ucrania y Azerbaiyán, donde la tecnología ha equilibrado situaciones de inferioridad numérica. Pero la modernización no fue solo cuestión de equipo. Traoré se atrevió a desafiar la dependencia histórica de Occidente, sellando acuerdos estratégicos con China, Turquía y Rusia. Estas nuevas alianzas abrieron las puertas a armamento moderno, pero también a entrenadores, asesores y técnicos que transformaron la preparación de las tropas burkinesas. Así, Burkina Faso se alejaba del viejo orden colonial y rediseñaba su propio destino en África Occidental. Este cambio recuerda a la política de no alineamiento que adoptaron países como India y Egipto durante la Guerra Fría, buscando equilibrio y autonomía en un mundo dominado por superpotencias. La transformación no paró ahí. Traoré lanzó la mayor campaña de reclutamiento de la historia reciente del país. En unos pocos meses, más de 65.000 voluntarios, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, respondieron al llamado para unirse al ejército y a las fuerzas de apoyo. Esta movilización masiva canalizó la angustia colectiva en energía y determinación por recuperar la seguridad y la dignidad nacional. Cada nuevo soldado era también un mensaje de unidad, una respuesta directa al terror y una muestra de la capacidad de resistencia del pueblo burkinés. Sin embargo, sumar soldados y armas no era suficiente. Traoré impulsó una reforma organizativa profunda. Dividió el territorio en 6 nuevas regiones militares, otorgando mayor autonomía y capacidad de reacción a los comandantes locales. La descentralización eliminó trabas burocráticas y permitió respuestas más ágiles, coordinadas y adaptadas a cada frente, multiplicando la eficacia del ejército. Esta estrategia tiene paralelos históricos en la descentralización de las fuerzas en la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados, permitiendo respuestas más flexibles ante amenazas cambiantes. Con estas bases, llegó el momento de pasar al contraataque. Operaciones como Feo, Kifali y Oururigan lograron liberar decenas de localidades dominadas por los grupos terroristas. Cada avance devolvía esperanza a miles de familias desplazadas y demostraba que la resistencia no era solo un sueño. Era una realidad forjada con disciplina y coraje. La moral se recuperaba con cada victoria, y la estrategia de Traoré dejaba de ser una promesa para convertirse en resultados tangibles. Historias de aldeanos que regresaban a sus hogares, reconstruyendo escuelas y mercados, ilustran el impacto directo de la recuperación territorial. Aún así, el margen de error es mínimo. Una sola ofensiva fallida o un revés en el frente podría arrastrar a todo el país de nuevo al abismo. La paz social, la legitimidad del gobierno y la integridad territorial están siempre en juego. Cada decisión es una apuesta vital, donde el futuro de Burkina Faso pende de un delicado equilibrio. La historia está repleta de ejemplos, donde una victoria inicial se transforma en derrota por exceso de confianza o falta de apoyo popular, como ocurrió en Vietnam para Estados Unidos o en Afganistán para la Unión Soviética. Pero, ¿qué se esconde detrás de este giro radical?
¿Qué riesgos nuevos acechan cuando un país decide romper con todo lo anterior y apostar su destino en una sola jugada? En el tablero internacional, cada movimiento tiene consecuencias imprevistas. El distanciamiento de Occidente, por ejemplo, puede generar aislamiento económico y político, mientras que las nuevas alianzas pueden traer beneficios inmediatos, pero también dependencias futuras difíciles de gestionar. La historia de países como Irán o Corea del Norte muestra cómo el aislamiento internacional puede tener efectos devastadores sobre la economía y la vida cotidiana de la población. ¿Puede realmente Burkina Faso sobrevivir y prosperar sin la ayuda de Occidente, en un mundo donde casi todas las naciones dependen de alianzas estratégicas y redes económicas? La respuesta a esta pregunta tiene el potencial de redefinir no solo el destino de un país, sino encender una chispa de cambio en todo un continente. Si Burkina Faso logra consolidar su autonomía, podría convertirse en el primer país africano en décadas capaz de sostenerse sin depender de la ayuda externa, marcando un precedente histórico. El distanciamiento del gobierno de Ibrahim Traoré respecto a Francia y la Unión Europea no es una simple declaración simbólica. Luego de décadas sometido a la influencia francesa, Burkina Faso tomó la decisión de expulsar tropas extranjeras, suspender acuerdos militares y romper lazos diplomáticos que consideraba herencia del neocolonialismo. Este giro abrupto ha provocado incomodidad y alarma en París y Bruselas, que ven en ello una amenaza directa a su influencia histórica en África Occidental. Ejemplos similares ocurrieron en Guinea cuando Sékou Touré desafió a Francia en los años 60, enfrentando sanciones y aislamiento, pero logrando sentar las bases de una independencia real. Pero el vacío dejado por Occidente no tardó en llenarse. Burkina Faso ha cultivado nuevas alianzas estratégicas con China, Turquía y Rusia. No se trata solo de gestos políticos, son compromisos concretos que incluyen la entrega de armas modernas, formación militar avanzada y promesas de apoyo financiero. Este respaldo ha permitido al país renovar sus fuerzas armadas y resistir la embestida yihadista con recursos y tecnología cada vez más sofisticados. Por ejemplo, China ha suministrado vehículos blindados, sistemas de artillería y equipos logísticos. Turquía, por su parte, ha proporcionado drones militares y tecnología de vigilancia de última generación. Rusia ha enviado instructores, armamento y un respaldo diplomático clave en foros internacionales. Así, Burkina Faso se aleja del eje tradicional occidental y abraza una cooperación multipolar, desafiando el statu quo regional y apostando por su autonomía. Sin embargo, esta nueva orientación hacia Oriente implica riesgos considerables. Occidente observa con inquietud el acercamiento entre Burkina Faso y Moscú, temiendo la consolidación de una esfera de influencia rival en la región. Como respuesta, se han endurecido las sanciones, restringido acuerdos comerciales y aumentado la presión mediática, buscando aislar y frenar este proceso de emancipación. El riesgo de un aislamiento internacional amenaza con asfixiar la economía nacional y debilitar los avances en materia de seguridad. La experiencia de otros países sometidos a sanciones, como Venezuela o Irán, demuestra que los costos pueden ser altísimos y recaer principalmente en la población más vulnerable. Pero el mayor desafío podría estar dentro de las propias fronteras. Sin el apoyo financiero y político de Europa, Burkina Faso enfrenta una prueba inédita. Debe encontrar soluciones autóctonas para mantener la estabilidad interna, garantizar servicios básicos y contener el desgaste social. La tentación de depender excesivamente de los nuevos aliados podría convertir al país en un simple peón dentro de un tablero global que cambia rápidamente. Para evitar este destino, el gobierno debe apostar por políticas que fortalezcan la economía local, impulsen la educación y fomenten la innovación tecnológica, tomando como ejemplo a países como Singapur, que lograron prosperar pese a su pequeño tamaño y la presión de potencias externas. A pesar de todo, la apuesta encierra una oportunidad histórica. Si Burkina Faso logra consolidar su soberanía y resistir las presiones externas, podría convertirse en un faro de resiliencia y autonomía para toda África Occidental. No se trata solo de sobrevivir,
El reto es construir una nación fuerte y libre, sentando las bases de un desarrollo propio, sin ataduras coloniales y abierto a nuevas formas de cooperación. La experiencia de países como Botsuana, que ha logrado altos niveles de desarrollo y estabilidad apostando por sus propios recursos y una gestión transparente, ofrece un modelo a seguir. Pero, ¿cómo percibe la población de Burkina Faso este giro radical? ¿Es posible construir unidad nacional cuando los riesgos y las esperanzas coexisten en cada decisión? La respuesta está en la calle, en los mercados, en las escuelas y en los campos de cultivo. Allí donde la gente debate, trabaja y sueña, se forja la verdadera resistencia. Muchos burkineses ven en el nuevo rumbo una oportunidad de recuperar la dignidad perdida, aunque también temen por el futuro inmediato. La historia muestra que la unidad nacional es esencial en tiempos de crisis. Ejemplos como la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial o la resistencia vietnamita ante la invasión estadounidense demuestran que la cohesión interna puede marcar la diferencia entre la derrota y la supervivencia. ¿Qué lecciones nos deja la resistencia de Burkina Faso? Más allá de los titulares sobre guerra y terrorismo, la reciente historia de este pequeño país africano se convierte en un manual de supervivencia para naciones, y también para personas, que enfrentan desafíos extremos. Una enseñanza central es la importancia de diversificar alianzas y fortalecer los propios recursos. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso decidió no depender solo de las potencias occidentales. Apostó por relacionarse también con China, Turquía y Rusia. Esta apertura estratégica le permitió acceder a recursos, tecnología y apoyo internacional sin quedar sujeto a la voluntad de un único aliado. Es un principio vital en un mundo donde la dependencia puede convertirse en una trampa mortal, tanto para países como para individuos. Sin embargo, las alianzas externas solo funcionan si se acompañan de un fortalecimiento interno. Por eso, la reforma militar impulsada en Burkina Faso fue más allá del ejército. Incluyó transformaciones económicas, educativas y sociales. Invirtieron en la modernización de la defensa, pero también en la formación de cuadros técnicos y en la capacitación de la juventud. El mensaje es claro. La verdadera defensa de un país empieza en las aulas y en el desarrollo de habilidades propias, no solo en el campo de batalla. En este sentido, la experiencia de países como Corea del Sur, que apostó por la educación y la innovación tras la guerra, es un ejemplo inspirador para Burkina Faso y otras naciones en busca de desarrollo sostenible. Otra lección poderosa es la apuesta por la autosuficiencia económica. Bajo asedio y enfrentando bloqueos, Burkina Faso redujo su dependencia de importaciones y priorizó la industria local. Fomentó la producción nacional de alimentos, bienes esenciales y equipamiento. Esta decisión, aunque difícil, permitió resistir presiones externas y proteger la economía interna, creando empleo e impulsando la innovación. La crisis se convirtió así en una oportunidad para reinventar su tejido productivo y fortalecer la confianza nacional. Ejemplos como el desarrollo de la industria textil local o la promoción de la agricultura sostenible muestran el potencial de un país que apuesta por su propio talento. La juventud y la educación fueron claves en este renacimiento. Decenas de miles de jóvenes no solo se unieron a las fuerzas voluntarias, sino que lideraron proyectos de reconstrucción, agricultura y tecnología. Este compromiso colectivo, canalizado a través de la educación y la acción social, está forjando una nueva identidad nacional, resiliente y proactiva ante la adversidad. Iniciativas como la creación de cooperativas agrícolas, el impulso al emprendimiento juvenil y la promoción de la ciencia y la tecnología en las aulas han permitido que Burkina Faso empiece a soñar con un futuro distinto. Países que han invertido en su juventud, como Ruanda tras el genocidio, han demostrado que es posible reconstruir una nación desde las cenizas cuando se apuesta por el capital humano. Hoy, Burkina Faso se presenta como un ejemplo de autosuficiencia y resiliencia. Su capacidad para resistir bajo presión y reinventarse demuestra que ningún país, por pequeño o vulnerable que parezca,
está condenado a la dependencia. Lo esencial es la voluntad política, la innovación y la confianza en el propio potencial. Para otros países africanos, e incluso para naciones de otros continentes, la historia de Burkina Faso es una invitación a cuestionar los modelos de desarrollo impuestos y a buscar soluciones propias, adaptadas a sus realidades y desafíos. Ignorar estas lecciones puede condenar a países o personas a la dependencia y el estancamiento. No se trata solo de sobrevivir, sino de construir un futuro propio y tomar las riendas del destino, sin esperar soluciones externas. La experiencia de Burkina Faso demuestra que, incluso en medio de la tormenta, es posible abrir caminos nuevos si se cuenta con liderazgo, visión y la determinación colectiva de un pueblo dispuesto a luchar por su futuro. Burkina Faso, tras romper viejas cadenas, se proyecta ahora hacia el futuro con una identidad renovada, listo para redefinir su papel en África Occidental y servir de inspiración a quienes buscan emanciparse ante cualquier adversidad. Pero, ¿qué riesgos y desafíos siguen amenazando este proceso? El camino hacia la verdadera autonomía aún está plagado de obstáculos internos y externos. La reconstrucción nacional requiere tiempo, recursos y una vigilancia constante ante nuevas amenazas. La corrupción, la desigualdad y el riesgo de radicalización siguen siendo peligros latentes que pueden minar los avances logrados. Para consolidar los logros alcanzados, Burkina Faso debe seguir apostando por la transparencia, la participación ciudadana y la inversión en sectores clave como la educación, la salud y la tecnología. Políticas como la descentralización administrativa, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de la economía social pueden garantizar que la transformación iniciada no sea solo coyuntural, sino sostenible a largo plazo. La experiencia de países como Chile, tras la dictadura, o Sudáfrica, tras el apartheid, muestra que es posible superar décadas de crisis y construir sociedades inclusivas si se apuesta por el diálogo y la reconciliación nacional. Burkina Faso ha dejado de ser solo un país en crisis para convertirse en el emblema de una transformación africana sin precedentes. En pleno corazón de África Occidental, su lucha ya no se limita a resistir al terrorismo. Bajo la dirección de Ibrahim Traoré, Burkina Faso ha reescrito el significado de soberanía, apostando por reinventarse en medio de la tormenta y forjar su propio camino cuando todo parecía perdido. La mayor arma del país ya no es militar, sino la decisión colectiva de no esperar más salvadores externos. Burkina Faso rompió el ciclo de dependencia de antiguas potencias, apostando por alianzas estratégicas con China, Turquía y Rusia. El mensaje es claro: el futuro de su pueblo será decidido por burkineses, no por intereses ajenos. Esta ruta de autonomía implica mucho más que modernizar el ejército o ajustar la diplomacia. Se trata de una revolución interna, cambiar la resignación por coraje, el miedo por determinación. Cada paso hacia la independencia exige riesgos y sacrificios, pero también fortalece una identidad nacional que desafía siglos de imposiciones. Sin embargo, el precio de desafiar el orden global es alto. Romper cadenas históricas y enfrentar presiones internacionales pone a prueba la cohesión del país. Burkina Faso enfrenta desafíos económicos, sociales y de seguridad que amenazan su estabilidad. El futuro de la nación, y quizás de toda la región, depende de su capacidad para resistir, adaptarse y no ceder ante las adversidades. En cada victoria y tropiezo, Burkina Faso se convierte en un laboratorio de resiliencia africana. Su ejemplo inspira a otros pueblos a cuestionar sus límites, a buscar alternativas y a desafiar el statu quo que parecía inamovible. Ahora la pregunta ya no es solo si Burkina Faso logrará derrotar al terrorismo. El verdadero reto es consolidar una visión de nación capaz de prosperar sin tutelas, resistiendo las tormentas de un mundo en cambio. Su historia nos interpela. ¿Cuánto vale realmente la independencia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger nuestra unidad y nuestro futuro? Burkina Faso demuestra que, cuando el destino de un país se decide desde dentro, la esperanza puede renacer incluso en los momentos más oscuros.
Hoy, mientras el mundo observa con escepticismo y algunos con admiración, Burkina Faso sigue su marcha. Las lecciones de su resistencia quedan como testimonio para la posteridad. La independencia no se hereda, se conquista cada día. No hay recetas mágicas ni caminos fáciles, solo la convicción inquebrantable de un pueblo decidido a escribir su propio destino. Si alguna vez te preguntaste qué harías en una situación límite, la historia de Burkina Faso te invita a mirar dentro de ti y descubrir que, incluso en la oscuridad más profunda, la llama de la esperanza nunca se apaga del todo.